En la imagen vemos una descarga eléctrica durante una tormenta. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el derecho? Pues bien, vamos a hablar de los hechos y los actos jurídicos. Acá vemos otro fenómeno climático, otro hecho de la naturaleza, que también puede tener consecuencias jurídicas. Es lo que llamamos un hecho jurídico. ¿Cuándo? Bueno, cuando el acontecimiento, conforme al ordenamiento jurídico, produce efectos jurídicos, es decir, el nacimiento, la modificación o la extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Se diferencia del simple hecho que no produce efectos jurídicos. Así, esta misma granizada podría ser un simple hecho o un hecho jurídico si causa un daño que esté al amparo de una cobertura de seguro, por ejemplo. La consecuencia de esa granizada sería entonces el nacimiento de la obligación de la compañía de seguro de indemnizar. ¿Cómo clasificamos los hechos? Y esto va a depender de que tengan o no intervención del hombre. Así encontramos a los hechos naturales, los que se producen sin intervención del hombre, como la granizada que pensábamos recién, y los hechos humanos, los que ocurren con intervención del hombre. Y a su vez, los podemos subclasificar en positivos o negativos, es decir, si se producen por una actividad del hombre, o negativos por una abstención de un hacer esperado del hombre. Como vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿no? Era esperable que estas personas auxiliaran a quien está teniendo un problema y sin embargo se abstienen de ese deber. Y a su vez, los actos humanos pueden ser lícitos si son conformes a derecho o ilícitos cuando son contrarios a derecho. Los hechos humanos, los actos, a su vez, van a ser llamados actos voluntarios cuando son ejecutados con discernimiento, intención y libertad. Estas son las condiciones internas del acto voluntario, que claro, será acto en tanto se manifieste en el exterior. Cuando hablamos del discernimiento, nos referimos a la aptitud que tiene una persona para comprender el significado del acto. ¿Qué es lo que está haciendo? Esto se verá afectado por la inmadurez de la persona, por ejemplo, que por su edad no está apto para comprender el significado del acto, o por una privación de la razón, que puede ser temporaria o permanente. Por ejemplo, por una privación de la razón temporaria por una ingesta de alcohol, más allá de lo tolerable. Y hablamos de intención como otra de las condiciones internas del acto voluntario, cuando la persona tiene el propósito de realizar el acto. Es decir, que no se ve afectado por error o por dolo. Y por último, la libertad, que es la posibilidad de decidir si realiza o no el acto. Y la libertad se verá afectada por la intimidación o la violencia que pueda sufrir la persona. Entonces,
estaremos ante un acto involuntario cuando falta el discernimiento. Decíamos que la falta de discernimiento puede ser por privación de la razón al momento de realizar el acto, y en el caso de la falta de madurez, si bien esto es difícil de determinar porque en cada persona esto es distinto, pero el derecho entiende que una persona que no ha cumplido 10 años no está en condiciones de comprender el acto ilícito. En cambio, el acto lícito, por ejemplo, un contrato, el derecho entiende que la persona está en condiciones de comprenderlo una vez que ha cumplido los 13 años, salvo disposiciones especiales. Por ejemplo, la ley de tránsito entiende que el discernimiento para conducir un vehículo, un menor lo podría adquirir a los 16 años, con la autorización de sus padres. Pero bueno, es un acto voluntario si se exterioriza la voluntad. En tanto permanezca en el foro íntimo, no tenemos un acto. Y se puede exteriorizar la voluntad por la palabra, ya sea esta expresada en forma oral o escrita, pero también por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Si de esos hechos, si de esos signos, inequívocamente se puede apreciar cuál es la voluntad de la persona. Entonces la declaración de la voluntad puede ser expresa o tácita. Esto ocurre en casos precisos en los que el derecho le atribuye al silencio el carácter de declaración de voluntad. Y también podemos clasificar la declaración de la voluntad en formal, cuando la ley establece, impone una forma en que debe expresarse la voluntad, o no formales. Bueno, decíamos que los hechos humanos podían ser ilícitos cuando importan la violación de la ley y ocasionan un daño a un tercero. Y hablamos de hechos ilícitos, podemos clasificarlos en delitos, es decir, cuando la persona obra con la intención de cometer el hecho, o cuasi delito, cuando ese hecho es causado sin intención. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, quien ocasiona el daño no tenía intención de causarlo, pero por su culpa causa el daño. En cualquiera de los dos supuestos, en el delito o el cuasi delito, quien ocasiona el daño asume la obligación de reparar o indemnizar ese daño. Claro, eso en la medida que el daño sea consecuencia de sus hechos. Y cuando hablamos de si un daño es consecuencia de un hecho, podemos hablar de una consecuencia inmediata, es decir, que naturalmente el curso ordinario y normal de las cosas se sigue que a un hecho determinado se sigue una consecuencia, un daño. En esos casos, cuando el daño es producto inmediato de este hecho, quien lo ocasiona debe responder. Pero en algunas ocasiones hablamos de consecuencias mediatas de un hecho. Y es cuando la relación de causalidad
entre el hecho y la consecuencia es más remota. En estos casos, solamente responde si pudo prever las consecuencias dañosas. Borda en su obra da un ejemplo de quien vende animales de ganado en pie que está afectado por una enfermedad y sabe que está afectado por esa enfermedad. La consecuencia inmediata sería que esos animales mueran a consecuencia de la enfermedad que la persona que vendió sabía que tenían. Pero la consecuencia inmediata es que esos animales contagiaron a otros animales que tenía el comprador y que también mueren. Bueno, si quien vendió los animales pudo prever que iban a contagiar a otros animales, debe responder. Y después hay consecuencias casuales, cuando hay una relación de causalidad remota, imprevisible, podríamos decir. En esos casos, en principio, no responde por esos daños, producto del efecto mariposa, podríamos decir, consecuencias imprevisibles. Bueno, los actos voluntarios se ven afectados por los vicios de la voluntad. Un vicio de la voluntad es el error de hecho esencial. Cuando el error de hecho esencial opera, el acto resulta nulo. Hablamos de un error de hecho esencial cuando este error recae sobre la naturaleza del acto que está realizando la persona, o recae sobre un bien o un hecho de distinta especie, calidad, extensión, o la suma a la que era querida. La persona que está realizando el acto entonces está cometiendo un error de hecho esencial. También cuando la cualidad del bien que haya sido determinante para la voluntad y hay un error en relación a lo que la persona entendía que era la calidad del bien. En ocasiones son los motivos personales que tuvo la persona para realizar el acto y hay un error importante, un error de hecho esencial sobre esos motivos que tenía la persona para realizar el acto. O la persona con la cual celebró el acto, si ese error fue determinante para que realizara un acto que de otra manera no hubiera realizado. Otro de los vicios de la voluntad es el dolo esencial grave cuando éste causa un daño. En esos casos también ocasiona la nulidad del acto. Y por acción dolosa se entiende la aserción de lo falso o la disimulación de lo verdadero. Es la acción artificiosa, la astucia, la maquinación que se emplea para lograr la celebración del acto. Y se habla de omisión dolosa cuando el acto no se hubiera realizado sin la reticencia o la ocultación. En esos casos, el autor del dolo debe reparar el daño causado o el tercero que se haya beneficiado con esa acción dolosa, en ese caso debe reparar el daño solidariamente con quien lo causó. Y por último, otro de los vicios de la voluntad es la violencia, entendida como una fuerza irresistible o amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente y contra el cual la persona no puede contrarrestarlos, no puede evitar. Y es lo que motiva el acto. En ese caso el acto también sería nulo y el autor o quien tuvo conocimiento y obtuvo la ventaja a partir de ese conocimiento de la acción dolosa o la omisión dolosa,
de la violencia deben reparar el daño causado. Algunos de los actos voluntarios son llamados actos jurídicos y son aquellos actos voluntarios lícitos y que tienen por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Es decir, que su finalidad es causar un efecto jurídico. Un claro ejemplo de ello es un contrato. Un acto voluntario, lícito, y cuyo fin será o la adquisición, modificación o extinción de una relación jurídica. Estos actos jurídicos se pueden clasificar entre positivos y negativos, según que consista en la realización de un acto o en una omisión, en unilaterales y bilaterales, según que el acto se perfeccione por la voluntad de una parte o de dos o más partes en forma concurrente, actos entre vivos o de última voluntad, según que sus efectos se produzcan antes, los primeros, o después del fallecimiento, los segundos, gratuitos y onerosos, según que impliquen obligaciones a cargo solo de una parte, los primeros, o para ambas recíprocamente, los segundos, formales y no formales, según que su eficacia dependa de formalidades legales, y actos de administración o de disposición, según que en el primero mantengan o aumenten el patrimonio, o los de disposición cuando producen un egreso de un bien del patrimonio, por ejemplo una venta. Los actos jurídicos tienen los siguientes elementos: al sujeto, la persona, ya sea humana o jurídica, que lo lleva adelante, y que va a estar animado por una causa, que es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico y que es el que determina la voluntad del sujeto. También tendrá un objeto el acto jurídico, que es la cosa o el hecho sobre el cual recae la obligación contraída. Podríamos decir que es la prestación adeudada. Y ese objeto debe ser determinado o determinable al momento de la celebración del acto, posible, lícito y conforme a la moral, las buenas costumbres y a la dignidad humana. Por último, como elemento constitutivo del acto jurídico, encontramos a la manifestación de la voluntad, que, como decíamos, puede ser una palabra, verbal o escrita, una conducta, un proceder que permite inferir la existencia de la voluntad de la persona. Los actos jurídicos pueden ser sometidos a modalidades. Por ejemplo, la condición. La condición implica una cláusula que subordina la plena eficacia o la resolución del acto jurídico a un hecho futuro e incierto. Otra vez volvemos al seguro, que solamente va a operar en caso de que se produzca la granizada. También puede estar sujeto como modalidad a un plazo, es decir, que va a ser exigible o se va a extinguir cuando, se va a diferir a un plazo, a partir de determinado plazo.
Y por último, la última condición que pueden tener, la última modalidad que pueden tener los actos jurídicos es el cargo, es decir, una obligación accesoria que se impone al adquirente de un derecho. Puede ser una donación que imponga una obligación a cargo del donatario.